¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos alumnos. Pues ya saben, siempre nos estamos preparando para darles información de valor y bueno, pues inauguramos nuestro mes de laboratorio de datos con nuestro profesor Juan Carlos Perusquia, que nos va a hacer en esta clase una introducción primero a lo que Correcto. es la base de datos, ¿verdad? Sí. Bueno, él es el experto, ya les hablará, les explicará todo y bueno, ¿por qué es importante? Porque bueno, ya que tuvimos el mes del empowerment, de liderazgo, bueno, ya vimos todas las características que deben de tener. Ahora vamos a complementar esta personalidad con ustedes para que sepan manejar los datos, para que, como bien lo dice nuestra clase, minería de datos, para que encontremos en toda la información que hay, información de valor y saberla presentar. Y además, recuerden que tenemos nuestras nuevas redes sociales, nuestro Instagram Clases Magnas Hotel y nuestro Twitter Clases-Magnas. Entonces síganos también en estas redes, van a encontrar información adicional a la clase en Facebook y bueno, pues maestro, lo dejamos, es todo suyo para que aprendamos de estos datos. Muchas gracias, Alma. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Islas Perusquia. Voy a estar con ustedes el día de hoy en esta clase magna acerca de una introducción de lo que es la minería de datos. Este tema es un tema muy apasionante, muy importante, tal vez incluso para mucha gente ahorita puede decirse que es un tema en boga, aunque no es un tema nuevo. Ya la minería de datos lleva mucho tiempo en las ciencias de la informática, en las ciencias de la información, pero actualmente ya cobra mucha relevancia por toda la información que actualmente se circula a través de la internet, de la información que se genera en todas las empresas, los mismos datos que tenemos ahora con tantos dispositivos móviles, el internet de las cosas. Vamos, es una rama muy apasionante de las ciencias de la información, las ciencias de la informática. Bueno, vamos a empezar con esta presentación. Vamos a ver algunos datos. Como les comentaba, mi nombre es Juan Carlos Islas Perusquia. Soy licenciado en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional. También sigo estudiando yo la maestría en Ciencias de Datos para Negocios aquí en la UTEL. Esa es mi formación profesional. Aquí vamos a iniciar con una nota de Winston Churchill, donde nos dice que el auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. Winston Churchill fue un personaje que le tocó ver y ser partícipe en la Segunda Guerra Mundial. Este primer ministro de la Gran Bretaña, digámoslo que fue también fue una persona muy inteligente. Ha salido en diferentes películas como referencia de un gran estratega y político en este ámbito también. Para iniciar esto, vamos a reconocer que la UTEL viene a ser una institución pionera en la educación en línea, donde uno de sus propósitos ha sido el romper los paradigmas y hacer llegar la educación a todo y cada uno de los rincones del mundo. Parte de esta propuesta son estas clases magnas, donde buscamos acercar esta información, estos pedacitos de
de clases, de educación, a la gran mayoría de las personas que nos puedan acompañar. Orgullosamente, la UTEL ya tiene unos 4,000 graduados con los cuales cuentan y que podrán ser personas que nos darán su punto de vista sobre lo que son las clases en línea en la UTEL. Para empezar, sobre la minería de datos, pues tenemos que reconocer acerca de qué es esto, qué es la minería de datos, ¿no? ¿Qué debemos entender por este concepto? Digamos lo que el concepto por sí mismo se toma de lo que es la extracción de información de una gran cantidad de datos. Haciendo una analogía, podríamos decir que así como las industrias mineras explotan grandes extensiones, pueden ser montañas o en la tierra, para obtener una pequeña porción de algún metal precioso, de la misma forma podríamos pensar que la minería de datos se aplica ese concepto a esta parte, donde nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de datos que pueden o no ser útiles, y de ellos vamos a aplicar ciertas técnicas, metodologías también para obtener ese metal precioso que puede ser esa información que le daría a un gobierno, a una persona, a una empresa, la oportunidad de obtener y generar una mayor toma de decisión. Creo que esa es una de las cosas más importantes de las cuales, por eso la importancia de la minería de datos. Y dirán, ¿para qué nos va a servir en este caso esta rama de la ciencia? Se puede ocupar, como lo comentábamos, en la industria, por ejemplo, en las empresas, el análisis de toda la información que pueden generar o arrojar los clientes es tan vasta, porque actualmente pues ya no solamente es a través de una computadora, una computadora de escritorio, una laptop, una tablet, un teléfono celular, smartphone. Ahora con el Internet de las cosas podemos obtener datos de las personas desde sus teléfonos, desde sus smartwatches, desde sus bandas de esas tipo Fit, de que hay diferentes marcas. O sea, incluso ya hasta de las lavadoras, de los refrigeradores, la gente, las empresas, la industria puede obtener información. Eso es, digámoslo, donde le va a servir en este caso a la industria. Para la ciencia, por ejemplo, si las personas, conforme más personas vayan teniendo, no sé, alguna banda que verifica o registra su actividad física, cuánto caminas, cuánto corres, cuánto es tu peso, cuál es tu ritmo cardíaco, toda esa información pueden ser utilizados por las ciencias médicas para obtener mejores datos acerca de qué dietas puedo darle a una persona que tiene ciertas características. No sería lo mismo para ellos decir que voy a darle una dieta o una alimentación hacia una persona que tiene un cierto peso, que cumple con poca actividad física, a una persona que tal vez está habituada a tener una actividad deportiva y que tiene una alimentación relativamente saludable. Entonces, todos esos datos para las ciencias médicas, incluso pueden ser hasta farmacológicas, pueden servir para ofrecer mejores productos, mejores servicios. Y en lo personal,
pues creo que a nosotros nos podría servir más, por ejemplo, para conocer más sobre qué estamos consumiendo. Actualmente, por ejemplo, en nuestros smartphones traemos muchas aplicaciones, llámese para medir nuestra actividad física de nueva cuenta, para conocer cuál es nuestro estado de salud. Hay aplicaciones que sirven también, por ejemplo, para el manejo de las finanzas personales, cuáles son nuestros sitios favoritos, cuáles son los sitios que visitamos. Entonces, toda esa información, pues también nosotros prácticamente la estamos dando hacia estas empresas para que nos recomienden cuáles pueden ser los lugares a que podemos visitar o que podemos mejorar en nuestra vida diaria. Entonces, si se fijan, digámoslo ahorita, la información, todavía no llegamos a la parte de lo que es la minería de datos, pero el recabar toda esta información va a ser muy importante para las empresas, para la ciencia y para uno en personal. En esta clase, digámoslo, vamos a tratar de, con un pequeño ejemplo, más o menos dar el seguimiento a lo que sería si tenemos una información determinada, cómo podríamos generar procesos de limpieza, transformación y en caso e interpretación de los datos. Esto es muy importante ya que para la minería de datos, si no se cuenta con la información adecuada, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos emitir un juicio de valor hacia la información, a los datos que estamos teniendo, y no podríamos ayudar a la toma de decisiones en dado caso para el manejo de esta información. ¿Sí? Una interrogante que nos hacemos dice, ¿en dónde voy a ocupar esta información? Y la respuesta dicen, pues, prácticamente en cualquier lugar donde nosotros querramos analizar información y pronosticar en dado caso eventos. Para todo esto, la minería de datos se ayuda de muchas herramientas, llámese herramientas de ciencias de la informática, ciencias de la información, también herramientas matemáticas como la estadística, las desviaciones, las tendencias y justamente en este caso también la probabilidad, porque nosotros a través de estos datos históricos podríamos pronosticar ciertos eventos. Actualmente en el mundo está surgiendo como un concepto que vendría siendo el STEAM. ¿Qué viene siendo esto del STEAM? Es el grupo de ciencias que en el mundo se les está conociendo como un conjunto donde interviene la ciencia, la tecnología, las estadísticas y las matemáticas. Este grupo de ciencias, incluso carreras, están surgiendo mucho a nivel en los países desarrollados ya desde hace muchísimo tiempo, y en países en vías de desarrollo está todavía cobrando también mucha fuerza. Lamentablemente, pues, los países desarrollados como Estados Unidos, muchos en Europa, pues ya tienen una gran ventaja con respecto. Y si nuestros países como México, Brasil, la India, quisieran generar un verdadero valor, tendrían que invertir también en esta parte. Entonces, si se fijan, la minería de datos no es una rama que va a ir sola, sino que va a ir acompañada de muchas otras que tienen que ver con las matemáticas. Entonces, una recomendación ahí es que pues, le peguemos también un poquito a las áreas de las ciencias exactas. ¿Sí? Dice,
para empezar un poquito ya más de lleno con esto, pues debemos entender qué es un dato, o sea, cuál es la parte medular, la parte básica de toda esta discusión. Un dato, pues lo vamos a determinar como la representación simbólica, es la parte base, así como puede ser un número, puede ser una letra, puede ser una palabra, ¿sí? Un atributo, una variable, que debe estar, que pueda ser procesado por un equipo de cómputo. Estos datos deben ser o cumplir cierta estructura, que sean comprensibles y que puedan ser procesables. Vamos a ir conociendo cómo podemos estructurar estos datos para que puedan servirnos en su interpretación. Una de las partes que aquí podemos ver es la cuestión de que la minería de datos pues va a pasar por diferentes fases, ¿no? En este caso, pues la selección de los datos mismos, cómo vamos a explorarlos, cómo vamos a efectuar cierta limpieza de estos datos y en dado caso puede ser incluso hasta transformarlos. ¿Por qué? Porque si estos datos no es tan factible manejarlos de una manera, puede ser transformado a otro tipo para que sea mucho más ágil, más rápido o más entendible su análisis y futuro procesamiento. Aquí, por ejemplo, vamos a poder encontrarnos con un esquema donde nos sugieren cómo podemos darle seguimiento o darle una secuencia a todas estas fases, ¿no? De entrada, como en muchos de los problemas científicos, pues vamos a tener que tener un problema, sino pues de dónde partimos. Aquí en esta parte pues es donde vamos a encontrar que dice, vamos a entender el problema, ¿no? ¿Qué problema tengo y ahora con qué información voy a contar? De aquí pues, entender qué datos son los que me arrojan o podemos obtener, podemos recabar o ya contamos con ellos, si es que nosotros no hicimos la recabación de los datos. Si los datos ya existían, pues va a haber un proceso en el cual nosotros vamos a preparar y a limpiar esos datos, ¿sí? Vamos a darle una estructura para que se visualice adecuadamente. Posteriormente, lo que estaremos haciendo es analizar esos datos, ver qué podemos obtener de ellos. Y de ahí, pues, como parte tal vez de un ciclo, puede ser que tengamos que ver si esos datos nos ayudan a entender el problema, el tema, y darle otra vez el seguimiento. Una vez que, por ejemplo, nosotros ya tenemos estos datos, ya los hemos incluso analizado y consideramos que son lo suficientemente válidos para obtener, dar una información adecuada, fidedigna, podemos pasar al paso de reporteo y, en dado caso, la producción de esta información. Entonces, aquí podemos, como ustedes observarán, tenemos un ciclo y en el cual vamos a ir pasando por diferentes etapas, muy parecido a los ciclos de desarrollo de un programa, a los ciclos de métodos de análisis de datos, la metodología de investigación, tiene que ver también todo esto, ¿no? Una vez que tú tienes ciertos valores, esos valores pues nos van a generar variables con las cuales vamos a poder trabajar. Esto, nosotros al conjuntarlos, pues vamos a obtener que estaremos realizando el análisis de la información, ¿no?
los valores por sí mismos pues, no nos dicen nada hasta que no es procesado y no obtenemos un análisis mismo de ellos. ¿Sí? Aquí nosotros les ponemos un ejemplo de dónde podemos obtener cierta información para que ustedes puedan practicar, puedan incluso recabar datos y decir, oye, pues si yo quiero trabajar, empezar a hacer algo como lo que nos mostraron en la clase magna, hay muchos sitios que nos ofrecen datos con los cuales podemos probar. Actualmente muchos gobiernos están siendo transparentes con la información que manejan. El caso de México es interesante porque aún a pesar de lo que pudiéramos pensar y lo que pudieran decirnos las noticias u otros medios, existe un esfuerzo por el gobierno por dar una transparencia en la información. Incluso México también está siendo pionero en la transparencia de los datos. Ustedes a través de los portales del Gobierno de México, como datos.gov.mx, podrán encontrar información con la cual pueden ustedes trabajar, ¿no? Pero no nada más es aquí. Ustedes pueden ir a buscar datos de la bolsa de valores, que también en algunos casos son públicos. Pueden buscar datos libres de empresas como Amazon, Facebook, Google, donde ellos ya tienen cierta información, la ponen disponible al público y con ello nosotros podremos experimentar ciertos o procesar esta información y experimentar ciertas técnicas, ya sea minería de datos, análisis estadísticos o alguna otra información que ustedes requieran. ¿Vale? Bueno, nos vamos a saltar un poquito esta. Esto es lo que se estaría viendo el día de mañana, donde estarían trabajando una tabla dinámica. Pero el día de hoy tenemos preparado un breve ejercicio donde podríamos revisar la cuestión de cómo trabajaríamos con la limpieza de datos, por ejemplo. No sé si ahorita ya ven en pantalla, como podrán ver en pantalla, aquí tenemos una hoja de Excel que ya previamente descargamos del portal de datos.gov.mx. En particular, me interesó estos datos porque tiene que ver con estadísticas que maneja el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, el INEA, donde podremos conocer cómo ha sido el desempeño y los logros de la alfabetización en el sistema educativo mexicano a nivel secundaria. O sea, los datos aquí, si se fijan, la información es como que muy específica y nos habla de información que podemos encontrar libre y nos va a servir para conocer cómo podemos hacer en una simple hoja de cálculo algo de limpieza de información. Ustedes dirán, oye, mira, aquí ya podemos encontrar que la información pues está como que muy procesada, ¿no? Ya muy específica, muy definida, ¿sí? Pero aún así, a veces para efectos de análisis de información, estos datos, tal como están, puede ser que no nos sean del todo útiles. Por ejemplo, se me ocurre pensar, ya tengo nosotros datos, ¿sí? Y siguiendo el proceso, lo que encontraríamos sería, oye, ¿y cuál es nuestro problema? ¿Qué queremos analizar? Pues lo que queremos analizar, por ejemplo, aquí es cómo se han comportado, si en cada estado, si han cumplido con su meta estos estados en la alfabetización a nivel secundaria. Ok,
pues dirán, pues Excel ya lo hace como tal, ya nos da ciertas herramientas, ya nos da cierta información que podemos ocupar, pero tal como está aquí la información que podemos ver, puede ser que no nos ayude a entender o a obtener ciertos datos como nosotros lo quisiéramos, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera aquí conocer por año, pues nos dirían, pues muy sencillo, agarramos y filtramos por la fecha del corte. Ok, ustedes observarán que al aplicar un filtro, pues nos da aquí todas estas opciones. Y aunque nos dicen y verán, mira, pues es que están del 2015 y selecciono unas casillas y ya obtengo de esta manera los del 2015, por ejemplo. Muy sencillo, ¿no? Pero imagínense ustedes si esta información la quieren sacar de cientos o miles de datos. El venir y escoger cada uno de estos filtros por cada uno de los días, si hubiera datos por cada uno de los días, tendríamos que hacer 365 selecciones en este sentido. Entonces, como que eso no es muy práctico, ¿verdad? Y dirán, bueno, entonces, ¿cómo puedo empezar a hacer un filtro mucho más efectivo? Si esto nada más me lo da la fecha, ¿verdad? Y es una fecha compuesta. Una de las cosas que podemos hacer es fragmentar estos datos. Aquí nosotros conocemos que tenemos el año, el mes y el día en el cual hizo la fecha de corte y la toma de esta información. ¿Sale? Vamos a quitar el filtro. Lo que podemos hacer en nuestros casos es, si queremos obtener más información de esto y filtrarlo por exclusivo un año, un mes o incluso muy particular los primeros días de cada mes, una de las cosas que tendríamos que hacer sería separar o fragmentar estos datos. Entonces, una de las herramientas que nos ayuda a hacer eso en Excel es dividir este campo, así se le denomina a cada una de las columnas, ¿sí?, en un dato que está combinado, lo vamos a fragmentar en datos mucho más atómicos. Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo es, oye, ¿cómo voy a separar estos datos? Vamos a hacerlo de nuevo. Si se fijan, yo lo que hice primero fue, agarré y agregué 2 columnas más. Esto con la intención de que al momento de que yo separe los datos se posicionen en cada una de estas celdas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a ir a una pestañita de datos, hay una opción que dice texto en columnas, y a través de un asistente nos va a decir, oye, ¿cómo quieres delimitar estos datos? Vamos a hacer delimitar los datos, esa opción, y aquí pues puedo hacerlo a través de una tabulación, un punto y coma, algunas opciones, un separador, y lo que nosotros vamos a observar es que aquí el separador de entre la fecha viene siendo una diagonal. Entonces nosotros podemos escoger aquí un separador que se llame otro, y ahí le pongo yo una diagonal, ¿verdad? Entonces le damos siguiente, y ahora nos dice, oye, mira, ya van a quedar separadas tus 3 columnas, ¿correcto? Lo que vamos a hacer es seleccionar estas columnas y le vamos a decir, ¿sabes qué? Tú te vas a comportar como un texto. Y dirán, bueno, ¿y por qué un texto y no mejor un número o algo por el estilo? Una de las cosas que se aprende con el paso del tiempo es de que dicen, si tú no vas a hacer operaciones con números, no lo manejes como número, manéjalo como un texto. Entonces, por esa es la razón, aquí les doy el tip, de que en lugar de que lo pongamos como un texto, lo dejemos como un número, lo dejemos como un texto. Entonces aquí ya nuestro asistente nos dice que va a reemplazar el contenido de las columnas a la derecha
y ahí está. Entonces ustedes, si se fijan aquí, ya van a obtener, en lugar de una columna con datos combinados, ¿sí?, vamos a obtener columnas, 3 columnas con datos, se denominan datos atómicos. Aquí, por ejemplo, yo cometí un error. No, creo que no. Pensé que me hacía falta unos datos, creo que sí, porque me faltó seleccionar los primeros campos, los primeros registros. Pero lo podemos igual hacer. Lo repetimos esto, seleccionamos, tomamos las columnas, delimitados por una diagonal, le damos siguiente, le indicamos que va a ser un tipo de texto, lo va a reemplazar y allí lo obtenemos. ¿Sale? Entonces, de esta manera, nosotros ya aquí lo que podemos observar es que tenemos una columna donde nada más podemos observar el año, otra donde tenemos el mes y otra, en este caso, el día en el cual fue recabada la información de este estado y estos datos. Ya aquí igual nosotros, en lugar de que llamemos fecha de corte, le ponemos año, mes, día. ¿Sale? Entonces, volvemos a intentar hacer otras cosas, donde podemos aquí poner un filtro en Excel. Le indicamos aquí filtro por año y, como ustedes observarán, en lugar de seleccionar nosotros una gran cantidad de registros, ¿sí?, lo que nosotros podemos hacer es ya nada más escoger un solo registro y de esta forma, vean, ya obtenemos todos los datos que nada más corresponden a el año 2015. ¿Sí? Si queremos todavía ser mucho más específicos de ese filtro del año, miren, nosotros podemos decir, oye, me interesa saber cómo fue, en este caso, lo que corresponde únicamente al mes de noviembre del 2015. Ahí ya tenemos. Y todavía podemos ser mucho más específicos. ¿Qué creen? Que los datos siempre fueron recabados o insertados en el mismo día. Pero ya sabemos de esta forma que podemos obtener una transformación, como lo comentábamos, de información que se le denomina, puede ser combinada, un dato combinado, a una transformación que es exactamente lo mismo. Si se fijan, es la misma fecha, nada más que ahora puede ser más manejable y para efectos de un análisis de información, todavía de esto puede ser mucho más fácil de manejar. Si queremos ahora manejar así por entidades, aquí podemos observar que esas no vienen repetidas, es así, no es necesario, vienen ya como un valor atómico. Si quisiéramos saber cómo le fue al Distrito Federal, únicamente seleccionamos nuestro filtro y de esto ya obtenemos un dato muy particular. Entonces podemos observar que la información que se recabó de los logros obtenidos por el INEA en la alfabetización de personas en el nivel primario, nivel básico, a nivel secundaria, fueron estos datos que podemos encontrar aquí. ¿Sale? Entonces, de esta manera ya pudimos hacer una transformación de nuestros datos, ¿sí?, de una manera sencilla, práctica, y que nos arroja una información mucho más precisa en este sentido. No hicimos otra cosa, no cambiamos nada, únicamente lo que hicimos fue dividir y atomizar, se le denomina, a un valor. ¿Sale? De igual forma podríamos hacerlo, no sé, por ejemplo, aquí con el periodo anterior, ¿sí? Si se fijan, en este caso, todavía está como que más interesante su caso, porque nos manejan como un periodo, y este periodo dice enero a noviembre de 2014. Si quisiéramos hacer un filtro como el que observábamos anteriormente, observemos, al momento de querer hacer esto, el número de registros con los cuales podemos hacerlo son muy variados
y no es tan sencillo. Incluso podemos observar en la parte inferior aquí que los periodos no son homogéneos. Entonces, en algunos casos la información la registraron así, ¿sabes qué? Ponle enero 2017, enero 2015. Y en otros lados manejaron un periodo, ¿sabes qué? Fue de enero a noviembre del 2015. Entonces, para manejar este tipo de información, pues puede ser complicado para un programa. Una persona lo puede entender, pero un programa no es tan fácil que lo interprete como quiere. Peor tantito aquí, porque vemos, en algunos casos tienen espacios, tienen guiones, o sea, los datos como están aquí no son tan fáciles de manipular o de entender, de ordenar, de procesar. Entonces, lo que habría que hacer en esta parte de la minería de datos sería eso, una limpieza de la información que sí sirve, de la que no, en otros casos, transformarla y adecuarla a la mejor forma para que pueda ser analizada, procesada, analizada y reporteada en su momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser también que aquí estos valores los vemos nosotros con comas, pero si estos datos fueran, por ejemplo, tal vez de Europa, en España, pues la coma se ocupa para separar decimales en lugar de fracciones mayores. Entonces, habría que revisar también esos datos, si la información como tal, en qué formato viene. En las fechas, por ejemplo, puede ser que estén en formato americano, donde el formato venga mes, día, año, y nosotros lo tengamos que representar en día, mes, año o año, mes, día. Hay muchas cosas con las cuales nosotros tendremos que empezar a analizar de cómo tenemos que interpretar esta información, cómo la tendríamos que limpiar, cómo la tendríamos que procesar, transformar para llegar a obtener información que le sirva a la toma de decisiones, en este caso, por ejemplo, para el gobierno mexicano, ¿no? Saber que han cumplido, en este caso, con las metas de alfabetización, por ejemplo, ¿no? Pero, pues bueno, todo eso es importante que ustedes lo empiecen a conocer, estos pequeños pues, tips o formas de cómo hacer las cosas, cómo seguir un proceso para la minería de datos, lo puede hacer. Ahorita, por ejemplo, ocupamos nosotros una hoja de cálculo como es Excel, pero bien podríamos ocupar, si el volumen de datos es mucho mayor, bases de datos como libres, como puede ser MySQL, pueden ser de licencia como Microsoft SQL, o bases mucho más robustas, tal como Oracle, en ese sentido, pueden ser. Pero si incluso los datos todavía son mucho mayores, que ya estemos hablando, por ejemplo, de Big Data, puede ser que estas herramientas incluso no sean lo suficientemente robustas para poder generar o procesar esta información y tengamos que recurrir a nuevas tecnologías para el manejo de Big Data, como pueden ser Hadoop o algunas otras tecnologías que existen en el mercado. Como ustedes verán, este procesamiento de información puede variar dependiendo pues, de la información, de los datos que nosotros encontremos. Vamos a intentar aquí limpiar, por ejemplo, estos datos, tratar de hacerlos homogéneos. Y vamos a ver qué podemos... Por ejemplo, aquí vamos a intentar agarrar nuevos registros
y tratar de separar estos elementos. Por ejemplo, agarramos esta columna, lo mismo proceso, dice delimitado, y ahora aquí, pues, ¿cuál sería el importante? Pues tal vez incluso un espacio, ¿sí? Nos puede servir, ¿sí? Y aquí podemos agarrar mismo texto, mismo procedimiento, y veamos que ya nos separó esta información. Aquí ya nos llevamos una columna de más, preferible que sea de más que de menos. Por ejemplo, no, estaba bien esa, la vamos a ocupar. Por ejemplo, vean, en esta columna ya quedó ahí un guioncito, ¿verdad? Y aquí hay, para facilitarnos esto, podemos agarrar y decir, ¿sabes qué? Solamente los que corresponden a años, y los movemos hasta acá. Miren, de esta manera ya podemos obtener una columna completamente de números, en este caso. Creo que nos pasamos ahí ya, son puros números. Y aquí está separado, por ejemplo, estas donde dice enero. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues igual, una transformación de información. Donde, por ejemplo, oye, no debe decir enero. Ok, lo que podemos hacer es que diga, cambiar todos los que sean enero por N. ¿Sí? Entonces, ya de esa forma, observamos que ya no hay información que esté dispersa. Entonces, es mucho más fácil de trabajar. Volvemos a quitar esto. Esta columna ya no se ocupa. Por ejemplo, vean, aquí tenemos otra circunstancia donde dice, oye, ¿qué crees? Que está separado estos datos, ¿no? Ok, ¿cómo queremos nosotros manejar esta información? Bueno, per periodo puede ser lo que nosotros observamos aquí, que vemos una serie de periodos con un guión, pero en muchos otros de nuestros casos observamos que, híjolas, acá están separados, ¿no? Entonces, lo primero que habíamos hecho era separar, atomizar los datos que venían en una columna, pero otra opción es ahora, lo que podemos hacer es ahora juntarlos. Y vamos a presentarlos de alguna manera. Aquí, el conocimiento un poco de funciones de Excel, cómo juntar datos, esto se le denomina concatenar información. Caray, esta fórmula está mal. No nos deja hacerlo ahí, pero vamos a hacerlo por acá, a un ladito. Observen, caray, de este lado va a quedar el valor concatenado, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es tener ese valor juntos. Esos valores nosotros los vamos a juntar en esta misma columna, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es copiar esos datos y aquí en el periodo hay una función que nos dice que los vamos a pegar esos valores. ¿Okay? Estos datos pues nada más nos dicen que es de enero,
Entonces esos los tenemos que respetar, ¿sí? Y todas estas columnas ya no son necesarias. ¿Ok? Ok. Si se fijan ahora, es exactamente la misma información, pero en lugar de tener una gran cantidad de periodos aquí con años, fechas dispares, ahora nosotros podemos escoger un año del periodo y, en dado caso, los periodos que correspondan a ese año. ¿Sí? Entonces, es una manera de empezar a obtener información más confiable y heterogénea en este caso, ¿no? O sea, ustedes observarán que de esta forma podrán aplicar mejores filtros en su momento. Bueno, esto es como que nada más el inicio de muchas cosas que se pueden hacer a nivel de las bases de datos, a nivel de la información. Con una hoja de cálculo podemos aplicar ciertas técnicas de la minería de datos, tales como, vuelvo a repetir, las transformaciones, la limpieza de la información. No sé si tengamos algunas dudas por ahí. Ok, listo. Bueno, pues ahorita estábamos con nuestros alumnos que les vamos a compartir esa base para que ellos entren, vean la clase y lo vayan haciendo poco a poco, porque a lo mejor ahorita explicaste precisamente cómo limpiar y bueno, a ver, de esta información que nos diste para que los alumnos lo vayan trabajando y nos vayan también preguntando mañana, de esta base, ¿qué información es lo que queremos saber o quisiéramos saber? Si tú eres el jefe de una organización de educación, ¿qué es lo que le pedirías a un colaborador? Como estos datos, por ejemplo, son datos nacionales, por ejemplo, tal vez les interesaría saber en un periodo muy específico quién es tal vez de los estados, de las entidades federativas, la que más ha logrado, por ejemplo, cumplir la meta de alfabetización de los alumnos. Quién, por ejemplo, puede ser que no haya cumplido la meta, quién puede ser quien haya duplicado su meta, tal vez. O sea, de aquí pueden ser muchas interrogantes las que pueden salir. Digámoslo, nosotros encontramos aquí, por ejemplo, datos de porcentajes, número de personas que lograron ser alfabetizadas por cada entidad. Pero, por ejemplo, en un inicio, tal vez no podía yo ser muy puntual en saber en qué mes fue mejor la alfabetización. Tal vez en los meses de diciembre no se cumpla esa meta en todas las entidades. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como una entidad de educación o que regula la educación para promover que en ciertos meses pueda ser mejor la alfabetización o lograr esas metas, ¿no? Entonces, esa información, digamos, lo que se puede obtener, sí, claro, tal como la veíamos, pero puede ser que cueste más trabajo, ¿no? Nosotros aplicando estas técnicas, pues con clics mucho más sencillos, con menos clics, perdón, en el manejo de la hoja de cálculo, puedes obtener esa información. O si esto lo quisiera yo presentar en un gráfico, en un reporte, pues es mucho más fácil procesarlo si la información es homogénea.
Claro, entonces, porque eso es lo que decimos, ¿no? A ver, antes de presentar la información, que se vea bonito, que se vea en las gráficas, de ver, qué estado sí cumplió la meta, Correcto. donde ya los meses, a lo mejor donde tendríamos que intervenir más, porque aquí vemos que baja, ¿no? La curva de aprendizaje. Todo esto que se ve bonito, bueno, esa es la idea, por eso minería de datos. Hay que rascarla toda esta información, ¿no? Hay que ahondar en esta información, encontrar ahora sí que las joyas de la corona y después presentarlo. Porque piensen más allá, alumnos, ¿no? De que lejos de que sean clases donde sepan operar Excel, que esta es la forma como lo vamos a hacer, ¿no? Es si ustedes quieren proponer un proyecto de educación, están haciendo un trabajo de investigación o de educación o lo que sea, porque era lo que nos decías, ¿no? En las páginas del gobierno podemos encontrar diferentes bases. Así es, ¿no? así es. Pero aterricemos y utilicemos ejemplos de la educación, ¿no? Si ustedes quieren proponer un proyecto, si están trabajando en un modelo educativo, van a ver en qué estado y con sus características, hacia dónde va dirigido, en dónde podemos intervenir, dónde puede ese modelo que ustedes proponen, dónde puede explotarse y por qué. Así es. Por ejemplo, ahorita si hay personas que se dedican a la investigación, que se dedican a generar propuestas de educación, dicen, oye, hay rezago educativo, el mayor rezago educativo tal vez de origen es en Chiapas, pero tal vez las personas piensan que sea Chiapas. Oye, puede ser Guerrero o puede ser Campeche. O sea, pues, si encontramos esa información, podemos ser más puntuales y en dado caso enfocar recursos económicos, esfuerzos mucho más puntuales para ello. Claro, y eso lo van a hacer teniendo la información pertinente. Eso es lo que queremos lograr en ustedes, alumnos, que a todos los que nos ven, podamos darles esta llave de cómo hacerlo y bueno, ir, ¿no? No solamente que decir, para pasar mi examen en Excel o pasar a ver qué materias llevabas tú, ingeniería, donde las utilizabas donde llegamos a ocupar, incluso esto se ocupa mucho en estadística, o sea, en estadística, en probabilidad, piensa uno que dice, oye, ya es que puedes manejar bases de datos, todo eso, pero a veces herramientas como Excel, tan sencillas, pueden ser utilizadas para un análisis estadístico como este. Hay nuevos lenguajes de programación, por ejemplo, el lenguaje R, es un lenguaje que aunque igual ya lleva mucho tiempo, pero es un lenguaje que con ciertos datos, unas cuantas líneas de código, porque al final de cuentas es eso, podemos obtener incluso datos mucho más rápidos que a veces con una hoja de cálculo. Entonces, estos datos sí nos sirvieron ahorita para conocer los conceptos básicos de lo que sería la limpieza, la transformación, el análisis, la presentación tal vez de los datos, ¿no? Entonces, pero existen mucho más cosas con las cuales ustedes pueden explotar, pueden indagar, pueden experimentar. Claro, pero vamos a empezar por lo primero, ¿no? Así Entonces, acuérdense que para eso tendremos más clases magnas, donde vamos a ir incrementando paso a pasito. Paso a paso, exacto. Y bueno, pues les decía, no es para pasar el examen de sus materias, es para que empecemos a trabajarlo. Háganlo un hábito en su vida, créanme, se los digo por experiencia, hagámoslo un hábito y desarrollemos muchas más habilidades, porque eso queremos formar profesionales completos. Entonces, bueno, pues mañana estaremos presentando esta información de una forma que se vea, que todos la podamos entender, ¿no? Que con las gráficas. Puede ser, sí, ¿no? sí, es correcto, será el siguiente paso. Entonces, hoy, para los que no nos pudieron ver en vivo, nos vuelven a ver en las repeticiones y vean nuevamente la clase, les vamos a compartir el link donde pueden descargar la base, háganlo paso a paso, para que mañana estaremos retomando sus dudas y entonces, a partir de esas dudas que surjan al principio, a lo mejor vamos a hacer una breve recapitulación de esta clase y podamos seguir. Por eso le pusimos laboratorio de datos, porque acuérdense, vamos a ir construyendo aprendizaje. Y pues ya saben, nuestro comercial. Síganos en nuestras nuevas redes, en Twitter y en Instagram, Clases Magnas. Muchísimas gracias, Alma. Gracias a ti por dar la clase. Hasta luego. Hasta luego.